que no estoy jugando. Ya estamos de vuelta aquí en su matinal, el matinal de todos los ariqueños, y ponga muchísima atención, como es mi palabra de cliché, porque a continuación le vamos a dar la bienvenida al doctor Marco Antonio Aguirre Bonilla, quien es pediatra y también especialista broncopulmonar. ¿Cómo está, doctor? Hola, Odi, buenos días, gusto saludarte. ¿Con todas las pilas puestas? Así es, pues con las pilas puestas. Y con todas las pilas puestas, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Inclusive ayer vinieron las personas de Senda y también estuvimos hablando un poquito de lo que es la prevención, porque este mes de junio es el mes de la prevención y hablando de algunos tipos de droga. Y en esta oportunidad, doctor, nos vamos a enfocar a la marihuana. ¿Qué es la marihuana? Mira, la marihuana, en primer lugar, digamos que tiene varios nombres en la cultura popular, ¿no es cierto? María Juana. María Juana, por supuesto, claro, porro, hierba, pero el nombre en el fondo oficial es el Cannabidiol sativa. Ahora, la marihuana es una droga psicoactiva que se fabrica fundamentalmente de plantas, y particularmente una planta que es un arbusto, que es el cáñamo de la India o cáñamo índico. Nombre oficial, el cannabis sativa, y este producto se hace como una molienda, fundamentalmente de los cogollos o flores de la planta, de las hojas, de las raíces y de los tallos, y eso es lo que normalmente se usa, digamos, como producto, como droga psicoactiva, básicamente a través de inhalación, o sea, de fumar. Hay otras alternativas para usarla también, puede ser ingerida, ¿no es cierto?, como un ungüento, como un aceite o como un líquido también. Pero el uso más habitual es a través de la inhalación para fumarla. ¿Es frecuente el uso o el consumo de la marihuana? Lamentablemente no es frecuente, y en Chile ocupamos el 5º lugar, somos top 5, digamos, a nivel mundial. Primero está Islandia, en segundo lugar está Estados Unidos, en tercer lugar va Nigeria, en cuarto a Canadá, y en quinto lugar estamos nosotros ocupando ese lugar. En segundo lugar, esto realmente es preocupante porque el porcentaje de escolares que declaran haber consumido la droga, escolares, digamos, que se inician generalmente entre los 12 y 13 años de edad, o sea, muy precozmente, lo que produce un tremendo daño desde el punto de vista del desarrollo cerebral de ese niño o ese adolescente. Es un porcentaje muy alto que se da, y más o menos se supone que el 40% de los jóvenes declaran, antes de salir del colegio, que han consumido droga al menos en una oportunidad. Por lo tanto, el consumo es muy alto y realmente existe una confianza, yo creo que demasiado alta en cuanto a la droga, y se le ve como una droga que no tiene efectos, digamos, perjudiciales. Y la verdad que todo lo que no es natural, todo lo que es droga, siempre tiene un efecto y un daño en la salud, ya sea física o psíquica. Bueno, yo debo decir, y usted sabe que yo no tengo pelos en la lengua, si a mí algo me pasó o algo, yo voy a decir, ¿sabe qué? Sí, yo lo hice. Pero yo, la verdad de las cosas, yo en el transcurso del colegio, de la media, que quizás que es lo que es lo más fuerte dentro de lo que es la adolescencia, yo tenía muchos compañeros que consumían marihuana. De hecho, se hacían la cimarra para consumir la marihuana, o en el recreo se lo fumaban en el baño. Yo, la verdad de las cosas, nunca me llamó la atención. Jamás de los jamás. No sé lo que es tener ni siquiera el cigarro de marihuana en la mano. Y quizás uno de los indicios, como los rasgos de indicios de que se haya consumido este tipo de droga, tiene que ver con los ojos enrojecidos, que eran mis compañeras que llegaban así, y el olor, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los síntomas que provoca la marihuana de manera inmediata? O sea, que uno se pueda dar cuenta. Mira, el efecto inmediato que aparece a los pocos minutos de haberla consumido es una sensación placentera. ¿Todos tienen la misma sensación, doctor? Hay variantes. Hay algunos que le producen una situación, digamos, de angustia tremenda, digamos, y de pánico, pero lo habitual es que tenga una sensación placentera, de euforia, ¿no es cierto? O sea, es como, no era mentira, o sea, de repente puedo ver elefantes rosados. Puedes ver también, esas son alucinaciones. Pero en general, fuera de esta sensación que tienes tú, la persona se coloca muy locuaz, digamos, muy extrovertido, empieza a reír a veces en forma casi injustificada. Eso como manifestación de su comportamiento.
Pero paralelamente también a eso hay otros efectos. Por ejemplo, el paciente empieza a tener, digamos, los ojos rojos, como dice tú, enrojecidos. Puede también tener la piel y la mucosa bucal seca. Se produce también un aumento de la frecuencia cardíaca, hay taquicardia. En algunos pacientes puede ser bastante peligroso llevar alguna arritmia, incluso hasta un infarto cardíaco. Y también, además de eso, digamos, el paciente puede tener un alza de la presión arterial, por lo tanto, si el paciente... ¿Y cerebral también hay un...? También, dentro de los riesgos, digamos, no es lo habitual que esto te ocurra inmediatamente. Esos son los efectos generales, pero en pacientes que son, o personas que son predispuestas, tradúzcase, por ejemplo, pacientes que puedan ser diabéticos, o pacientes que sean hipertensos, o cardiópatas coronarios, o pacientes que tengan alguna otra afección desde el punto de vista de arritmia cardíaco, en esos pacientes se te puede producir, digamos, un infarto cardíaco o un accidente vascular encefálico. Por lo tanto, no está exento de riesgo. Ahora, piensa tú que normalmente es difícil a veces evaluar el efecto de la marihuana, porque la marihuana se consume normalmente con otras drogas más. ¿Qué drogas? Las que son lícitas. Tabaco y alcohol. O sea, fuman y toman también alcohol. Entonces hay una combinación, por lo tanto, para tú científicamente poder atribuir todas las funciones a una sola droga, en este caso la marihuana, cuesta un poco hacer la selección para poder tener un efecto puro, digamos, decir, esto es la responsabilidad. Doctor, y dentro de lo que es el sistema respiratorio, que de repente ya usted, entre la conversación que estamos teniendo, de repente ya dio así como una leve pincelada con respecto a que nos provoca situaciones de angustia, aceleramiento de corazón. En el área respiratoria, obviamente, si se acelera nuestro corazón, también tenemos esta aceleración respiratoria. Bueno, en la parte psicológica después viene un periodo, digamos, de depresión y de somnolencia. Eso ahí termina el ciclo, digamos. Como todo en la vida, esto es ondulante. Primero vas para arriba, después vas para abajo, digamos. Ah, ya, entonces ¿para qué sirve? Ese es el problema. Ahora, entre otras cosas, también te puede producir problemas desde el punto de vista de impotencia sexual, digamos. Está dentro de las posibilidades. Por ahí están preocupados, parece. Hay que dar agüita, entonces. Bueno, y la otra cosa que es importante, tú me preguntabas en la parte respiratoria. En el sistema respiratorio, lo que se produce a nivel pulmonar es una disminución de la capacidad de difusión pulmonar, y además de eso produce una disminución de la fuerza expiratoria máxima. Ahora, estas dos situaciones normalmente van predisponiendo a tener ciertas patologías respiratorias, y dentro de esas está bronquitis aguda, bronquitis crónica, sinusitis, asma bronquial. Y también, si lo usas con frecuencia y tiempo prolongado, cáncer pulmonar. O sea, hartas cosillas que de repente como que uno piensa y hoy se está luchando para que la marihuana sea algo médico, y al final nos trae también algunas consecuencias que no son como muy buenas. Y dentro de lo que es el área cardiovascular, doctor. Mira, en el área cardiovascular, lo que comentábamos recién, en pacientes predispuestos, hipertensos, cardiópatas coronarios fundamentalmente, o pacientes portadores de cardiopatías congénitas, que a veces no saben que las tienen. ¿Qué las tiene? Si ese paciente fuma marihuana, tiene el primer efecto que va a tener es que puede tener un alza en la frecuencia cardíaca, o sea, puede tener una taquicardia. Esa taquicardia, depende de la dosis que pueda subir, puede llevarle a una arritmia cardíaca y puede llevarle también a un infarto cardíaco. O sea, esos son los riesgos que tienes tú inmediato en la parte del corazón. En la parte de vasos, digamos, arteriales, se produce fundamentalmente hipertensión, una tendencia a la hipertensión arterial. Entonces tienes dos efectos que pueden ser bastante complicados, porque la hipertensión arterial te puede llegar a tener también un accidente vascular encefálico o una hemorragia cerebral. Si yo consumo diariamente, frecuentemente la marihuana, ¿cuáles serían los riesgos? Si el consumo es habitual, frecuente, diario, que lamentablemente en un porcentaje no menor se da también en los adolescentes en nuestro país. Recuerden que nosotros, dentro de la parte de adolescentes, que es el paciente que engancha muy joven, tenemos prácticamente un nivel, digamos, destacado. Somos los primeros digamos, en las Américas en cuanto a consumir marihuana, los niños y los adolescentes nuestros. Partieron a los 12, 13 años de edad y ocupan el lugar número 1 a nivel, digamos, de las Américas. ¿Y qué te va a pasar? Primero, que se te va a producir un síndrome amotivacional. O sea, la persona no tiene ninguna motivación por nada. Nos quedamos lentos. Claro, no estoy ni ahí, digamos, en el fondo, ¿entiendes? Ese es uno de los efectos que tiene. Y el segundo efecto que tienes tú a largo plazo también es un síndrome de abstinencia. Entonces, cuando el paciente deja de consumir la droga, el paciente anda irritable, malhumorado, agresivo, tiene una conducta antisocial,
y entre ellas puede llevar a cometer delitos justamente para conseguir la droga. Doctor, ahí hay un punto clave. Muchos dicen, no, si la marihuana no es adictiva. ¿Es adictiva o no? Es adictiva, obviamente, es adictiva. Por eso que todas estas drogas psicoactivas en general son adictivas. Ahora, hay gente que puede tener más predisposición a la adicción y otros menos predisposición, pero son drogas adictivas, como lo es también el tabaco y el alcohol. El que te diga que consume alcohol, digamos, en forma de medida, o tabaco y que no tiene adicción, digamos, eso es falso, es un error. Estas tres drogas son adictivas y hay que tener cuidado con ellas. La marihuana, ¿no es cierto?, se ha tratado de legalizar en Chile. Ahora, las sociedades científicas en general en Chile, entre ellas la Sociedad Chilena de Pediatría, a la cual, digamos, con gran orgullo pertenezco, digamos, la verdad es que han puesto la advertencia, digamos, entre esto que hay que valorar, ¿no es cierto?, el derecho de una persona a su libertad y a libre determinación, y por otro lado el riesgo, digamos, o daño a la salud físico, psíquico o social que puede producir el consumo de una determinada droga. ¿Por qué social también? Porque la persona cuando consume marihuana, y eso se ha visto en otras partes del mundo, la persona, digamos, se siente libre, o sea, se siente mucho estimulado, eufórico, qué sé yo, en fin, pero se produce simultáneamente una falla en la parte de coordinación y en los reflejos. Entonces, una persona que anda más lerda y empieza a manejar un vehículo y te puede producir un accidente automovilístico, y de hecho así es, se produce mayor incidencia de accidente automovilístico. Por eso que nosotros vamos a tener, estoy seguro, digamos, en el transcurso de unos 10, 15 años más, una vez que todo esto esté ya absolutamente, digamos, legalizado y la persona hayan, digamos, adquirido una falsa confianza con esta droga, la marihuana, vamos a tener un índice de violencia mucho mayor, ya sea para conseguir la droga o producto de los efectos de la droga que produce a nivel cerebral, o efectivamente a través de los efectos, digamos, de accidentes de tránsito. De tránsito. Doctor, ¿qué ventajas y desventajas tiene el autocultivo de la cannabis? Mira, el autocultivo puede tener la ventaja, ¿no es cierto?, porque te permite un cierto número de plantitas, digamos, en tu casa. Si vives en un departamento, es hasta 1 metro cuadrado con luz artificial. Si vives en una casa, de acuerdo a las modificaciones de la ley 20.000 que se le ha hecho, son hasta 5 plantitas que puedes tener tú en la casa. Bueno, ese consumo que se supone que es personal podría, desde el punto de vista de la persona, si es que necesita realmente la droga, no con fines recreacionales, sino que medicinales, podría tener un efecto, digamos, de evitarle un gasto económico. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que eso te da una falsa seguridad, ¿no es cierto?, de que la droga es inocua, y la verdad es que la droga es perniciosa, como son todas las drogas. Y además que lo colocas tú al alcance de repente de jóvenes, adolescentes, que no están tan conscientes de los riesgos, ¿no es cierto? Y eso les puede llevar a lo mejor digamos, a favorecer el consumo. Claro que sí. Doctor, ¿tiene alguna aplicación medicinal la marihuana? Ya sabemos que hablamos hace poquito que se maneja hoy en día, de hecho está en el mercado, que es en aceite. Mira, tiene usos medicinales que son, yo creo que no son los que las plantean quienes promueven, digamos, el consumo de la marihuana. Yo creo que son reducidos, pero sí los tienen. Por ejemplo, en epilepsias refractarias tiene algún grado de utilidad. Eso significa refractario, que cuando todos los medicamentos habitualmente usados no han dado resultados. También en dolores crónicos de origen neurológico, neuropatía, digamos, también tiene un efecto que puede ser positivo. Pero hay otras alternativas antes, que tienen menos riesgo. Tiene, como te digo, puede tener la ventaja a lo mejor que el costo puede ser menor, pero son para casos muy seleccionados. No es para uso masivo, no es para que cuando yo tenga me duele aquí, me voy a fumar un pito de marihuana, no. Ni tampoco es, digamos, para la persona que de repente dice, ya, mi hijo es epiléptico, entonces démosle marihuana para que se mejore la epilepsia. No, son usos limitados y obviamente bajo indicación médica. Que es lo importante, siempre la indicación médica. Doctor, ¿cuál es el riesgo que conlleva, cierto, la legalización de la marihuana o de la cannabis? La primera riesgo que tiene la legalización de cualquier droga es que crea en la población una falsa sensación de seguridad. Supone que como está legalizado no tiene ningún riesgo. La verdad es que sí lo tienen, y particularmente la marihuana. Ese es el primer riesgo, o sea, legalización es sinónimo de seguridad. Y segundo, que se produce de todas maneras con la legalización un mayor consumo. En grupos vulnerables, fundamentalmente niños y adolescentes. Es lo mismo que pasa con el alcohol. Si tú dices el alcohol está legalizado, sí, correcto.
Y el tabaco también, pero tú sabes que eso, de todas maneras, gente inescrupulosa se lo vende a menores de edad y a niños adolescentes. Ahora, el cerebro de un joven se está formando prácticamente hasta los 25 años de edad. Si tú consumes marihuana o consumes cualquier otra droga, pero particularmente en la marihuana, se producen ciertos daños desde el punto de vista del cerebro, fundamentalmente en la corteza prefrontal, la corteza frontal, también en la amígdala cerebral. Y en el núcleo accumbens. Esos daños, digamos, que se traducen en una menor tamaño y densidad de estas estructuras, y eso va relacionado con daños, básicamente lo que dice la esfera, digamos, cognitiva, o sea, la esfera del aprendizaje del conocimiento, y ahí tú tienes una pérdida de la memoria inmediata, tienes el problema de la amotivación, o sea, que no te motivas por nada, y tienes un problema que a la larga te puede llevar a un menor rendimiento intelectual, un menor coeficiente intelectual. O sea, no está exento de riesgo, y eso se te va a traducir en problemas desde el punto de vista de aprendizaje y después, posteriormente, desde el punto de vista laboral. Y lamentablemente es una droga que es barata, o sea, no es de muy alto costo, y eso también conlleva que es lamentable porque tiene mucha más acceso los jóvenes a poder comprarla. Y además de eso, que según muchos investigadores es un vehículo de paso hacia otras drogas mayores. Tradúzcase, pasta base y cocaína. Por lo tanto, si yo tuviese que darle un consejo a un padre, le diría en primer lugar, digamos, que tenga cuidado que sus hijos no consuman marihuana. ¿Cómo nos damos cuenta, especialmente los papás que estamos en la casa? Porque ya sabemos y está totalmente verificado que hay uno de los focos importantes de venta que son lamentablemente los establecimientos educacionales, tanto dentro o fuera. ¿Ya? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nuestros hijos, lamentablemente, doctor, tanto los papás y las mamás, tenemos que salir a trabajar y de repente no estamos a la hora de la llegada de nuestros hijos? Mira, yo creo que pueden haber cambios conductuales, pero uno de los que te puedes percibir tú o percatar, básicamente es el olor que tú describes, que es bien característico, el olor a la hierba, y en segundo lugar los ojos que se colocan rojos. Pero además de eso empieza este problema amotivacional, y el niño es un niño que te va a empezar a bajar el rendimiento escolar de forma marcada. Tienes un entorno en el cual se está desarrollando, o sea, quiénes son los amigos, digamos. Tú como padre tienes que saber con quién se juntan tus hijos, quiénes son sus amigos o sus amigas. Y yo creo que en ese entorno te puedes empezar a formar una idea. Tiene trastorno desde el punto de vista conductual, tiene una conducta un poco, digamos, a veces irritable, agresiva, un poco antisocial. Y entonces se empiezan a formar una serie de elementos que te hacen un panorama que tú puedes hacer sospechar que el niño está consumiendo droga. Pero los papás tienen la obligación... Y de vez en cuando revisar la mochila, pues. Y si papás, le encuentra un encendedor y sabe que su hijo no fuma... Claro, es raro. Es raro. Pero tú tienes que saber como papá, ¿no es cierto? Tienes que tener claro que no solamente trajiste a ese niño al mundo, sino que tienes que educarlo. Y para eso significa que tienes que estar al lado de él en un periodo largo de la vida. Probablemente hasta que el joven, digamos, sea independiente, autónomo, que se va a lograr entre los 24 y 25, 26 años de edad. Tienes que asesorarlo y ayudarlo, pero que te vea a ti como un ejemplo. Claro que sí. Porque si tú eres, digamos, una persona de una conducta falsa y lo que tú dices, por un lado, no lo practicas, no vas a ser maestro para nadie, ni menos para tu hijo, que el que más te va a conocer porque te ve muy de cerca, ¿no? Claro que sí. Usted tiene que ser el pilar y usted tiene que formar a su pilar chico. Y el ejemplo, digamos. Claro que sí. Gracias, doctor, por estar junto con nosotros. Un tema importantísimo, la marihuana, en el día de hoy, especialmente también porque este mes es el mes de la prevención del consumo de drogas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Nos vamos a separar un breve instante y ya regresamos aquí en su matinal a media mañana. Espérenos.